al libro de Juan, hermanos, por favor, porque tenemos un tiempo limitado para la palabra de Dios. Libro de Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan. Capítulo 1. Voy a poner este aquí porque así puedo ver bien la hora. Muy bien, vamos a leer, hermanos, algo interesante. Libro de Juan, capítulo 1, ¿están conmigo? Muy bien, vamos a leer lo que dice versículo 6. Juan, capítulo 1 y versículo 6. ¿Están conmigo? Quiero que me acompañen a leer, por favor, estos versículos hasta donde yo les diga. Dice: hubo un hombre enviado de Dios. ¿Pueden leer conmigo? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Hasta ahí, hermanos. Los versículos con los que quiero comenzar. En el versículo 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios. Y el tema para esta mañana es: ¿cómo podemos ver un cuadro misionero en la vida de Juan el Bautista? ¿Cómo podemos ver un cuadro misionero en la vida de Juan el Bautista? Bueno, la Biblia comienza el relato de Juan diciendo que Juan era un hombre enviado de Dios. Y ahí la palabra que vamos a utilizar primero para explicar algo es la palabra enviado. La palabra enviado, hermanos, es algo que ha sonado en la historia de la Biblia desde el principio. Dios es el ejemplo más grande en toda la Biblia de cómo hacer obra misionera. Ya sabemos que hacer obra misionera es llevar las buenas nuevas del evangelio a todo el mundo. Dios, hermanos, desde el principio, Él es el que nos ha estado enseñando acerca de enviar. Y Dios siempre tiene a alguien para enviar. Y cuando Dios nos envía a alguien es para que nosotros también le enviemos. Por eso cuando nosotros vemos en el libro de Mateo la Gran Comisión, ahí habla de enviar y ir a otros lados una vez que hemos recibido. Ahora, hermanos, en la historia, en toda la historia, Dios siempre ha tenido a personas enviadas en la tierra para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, Enoc. Enoc fue uno de los profetas que mencionan los primeros capítulos de Génesis. Si usted piensa que en los primeros capítulos de Génesis nadie le predicó a los hijos de Abel, ¿cuál es el otro? El hermano de Caín y todos esos primeros hijos de Adán. Si usted cree que nadie le predicó a esas generaciones, lea la historia en el capítulo 5 de Génesis, y usted va a encontrar ahí un profeta llamado Enoc, que la Biblia dice que era un profeta tan fiel que Dios tenía aquí en la tierra predicando su palabra, que algún día, en un momento, Dios tomó la decisión de regresarlo al cielo sin ver la muerte. Wow, qué tremenda vida de este hombre. Una vez que Enoc se va de la tierra, hermanos, la sociedad vuelve a descomponerse, y usted sabe la historia de lo que pasó en Génesis capítulo 6. Y la Biblia habla, no lo vamos a leer porque no hay tiempo, pero la Biblia habla de Génesis capítulo 6 y habla y dice de cómo estaba la corrupción, la inmoralidad, la gente con un frenesí hacia el mal, hacia el pecado, que la Biblia dice que Dios se cansó de esa situación, pero no había dejado la tierra sin ninguna persona sin predicar. Allí aparece en la historia Noé. Y cuando uno va a Génesis, si usted lo quiere leer después, en Génesis capítulo 6, versículo 13, dice la Biblia, que le dijo Dios a Noé: se acabó esta situación, hazte un arca, porque he tomado la decisión de destruir el planeta, de destruir a esta generación que se ha levantado y que están haciendo mal. Pero Noé, hermanos, estuvo predicando antes y estuvo predicando después. Estaba construyendo el arca, él estuvo predicando a la gente también acerca del diluvio y acerca de la destrucción que vendría. ¿Qué les parece la historia de nuestro Señor Jesucristo?
Cuando llegamos al Nuevo Testamento, hermanos, no tenemos en el Nuevo Testamento otra manera más grande de decir cómo Dios siempre ha mantenido a alguien aquí dispuesto a dar su vida para que se cumplan los propósitos de Dios. Y el propósito más alto, hermanos, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, o sería lo mismo decir que ha enviado a su Hijo unigénito, con el propósito más grande de toda la historia, que es la de dar su vida por nosotros y salvar al mundo de la condenación eterna. Pero una vez que el Señor Jesucristo había cumplido su propósito de morir por nosotros y resucitar, ahora le deja a la iglesia el encargo. En Mateo 28, todos los que saben la gran comisión, le deja ese encargo a la iglesia y le dice: id y haced discípulos, id a todas las naciones. Dios nos ha enviado ahora a nosotros a continuar ese trabajo. Entonces, cuando la Biblia dice hubo un hombre enviado de Dios, que en ese momento era Juan, en otro momento era Enoc, en otro momento era Noé, en otro momento fue Abraham, en otro momento fue Elías, fue el Señor Jesucristo. Ahora somos nosotros los que somos enviados a predicar. Dice también aquí en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios. Hubo un hombre. La primera palabra que utilizamos fue la palabra enviado, ya la dijimos. La segunda palabra que vamos a utilizar es la palabra hombre. ¿Por qué Dios no envió un ángel? Hubiera sido interesante, ¿no? ¿Por qué Dios no envió un querubín, un serafín? Hay muchos seres celestiales que Dios pudo haber enviado y que envió a hacer otras cosas. Envió a Gabriel a anunciar, envió a Miguel a dar profecías. Sin embargo, dice la Biblia, hubo un hombre, uno como nosotros. Hermanos, déjeme decirle una gran verdad. Siempre que existe una persona como nosotros, enviada por Dios, será porque hay una gran necesidad. ¿Usted cree que había necesidad en Mérida hace 20 años atrás, cuando el pastor Larry había tomado la decisión de venir? ¿Usted cree que lo hizo porque había una necesidad o solamente lo hizo porque había necesidad de que un norteamericano viniera a vivir aquí y nada más? Había una necesidad de predicar el evangelio y esa necesidad ha sido llenada. En Mateo 9:35, hermanos, si quiere vamos a buscar algunos versículos, pero no pierda Juan porque vamos a volver ahí. En Mateo 9:35 nos dice por qué es importante o es una necesidad siempre, o se revela una necesidad cuando Dios envía a una persona. Dios siempre nos está revelando una gran necesidad. Mateo 9:35 es un texto que usted conoce. Quizás yo estoy equivocado, hermanos. Quizás sea Marcos 9, ya le digo. Es correcto. ¿Cuál es? Mateo 35. Mateo 9. ¿Mateo? Mateo 9:35. Ah, ok. Sí, perdón, hermanos, es que yo no... Dice así, recorría Jesús, note usted la manera en que Cristo hacía la obra. Recorría Jesús. ¿Sabe que Jesús podía mirar todo desde arriba? Sin embargo, Jesús se tomaba el tiempo de entrar a cada ciudad, a cada pueblo, hablar con la gente y mirar de cerca la necesidad de la gente. Y nosotros, el día que nosotros dejemos de hacer eso, se apagará la visión de Dios en nuestras vidas. Recorría Jesús todas las ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Nunca le conté, pero siempre me han preguntado a mí por qué razón decidí ir a Salta, Argentina. ¿Por qué no me fui a Bariloche, que era una ciudad más bonita? ¿Por qué no me fui a las cataratas de Iguazú en Misiones, que era más bonito? Porque Salta es bonito, pero es una ciudad que está a 20 kilómetros de la cordillera. No es una ciudad muy, muy bonita. Es bonita, pero no tanto. Pero hay ciudades muy lindas. Y yo siempre les digo una cosa, ¿sabe por qué vine aquí? Cuando yo estuve la primera vez en Argentina, recorrí varias ciudades y un día que estaba en Salta me paré en una de las avenidas o calles que allá les llaman peatonales. Me paré ahí y vi así hacia el frente un mar de personas.
que iban y venían como hormiguitas. Y días antes yo había buscado iglesias bautistas y no había encontrado ninguna. Así que yo pensé, ¿cómo puede ser posible que hay tantas personas en esta ciudad y no hay quienes prediquen el evangelio? Así que si usted quiere que Dios le muestre tener un corazón compasivo por la gente, usted tiene que estar donde está la necesidad. Aquí nosotros le estamos predicando, pero eso no te va a ayudar a tener un corazón compasivo. Puedes preparar tu corazón, pero el día que salgas a la calle y comiences a ver los problemas y comiences a ver la necesidad de la gente, Dios pondrá en ti un corazón compasivo. Dice que vio las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, y aquí está la necesidad. A la verdad, la mies es mucha. ¿Y cuántos obreros hay? Pocos. Así que siempre que Dios envía a un hombre es porque Él quiere revelarnos una necesidad. Y una gran necesidad. A la verdad, la mies es mucha. Ahora, yo siempre me pregunto una cosa, hermanos. ¿Por qué hay tan pocos obreros? El Señor Jesucristo nos reveló dos cosas. Uno, que la mies era mucha. Dos, que hay pocos obreros. Pero ¿por qué no hay más obreros? ¿Qué es lo que pasa en el pueblo cristiano? ¿Por qué en lugar de tener más jóvenes rindiendo sus vidas para servir a Dios, preparándose para ser misioneros o pastores, tenemos más gente preparándose para otras cosas? Que no decimos que sea malo, pero lo que estamos viendo es que no podemos romper esa barrera de tener siempre pocos obreros y siempre contaditos y siempre, ¿cuántos son? No, pues 5. ¿Sabe qué? En el instituto donde yo me gradué, en Tamaulipas, ese instituto ha sido por muchos años el que ha tenido siempre más estudiantes. Cuando yo estudiaba ahí había 80 alumnos. Y siempre 50, 60, 40, 70. El año pasado no se inscribió ni uno. Primer año en la historia, primer año en 60 años de historia de ese instituto que no se inscribe ni un alumno en primer año. Están con miedo ahora los directivos, porque están pensando que van para abajo. Pero ¿por qué, hermanos? Pero el Señor Jesucristo nos revela a nosotros aquí la situación. Dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y luego dice, rogad pues ¿a quién? Al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y entonces, hermanos, lo que yo me cuestiono, yo digo que si sigue habiendo cada vez menos obreros, no más obreros, y lo que yo creo que debemos de analizar es si nosotros como iglesia estamos realmente orando por más obreros. Le voy a hacer una pregunta y quiero que sea honesto conmigo. Esto no es para causarle pena ni nada. ¿Cuántos de ustedes dentro de su lista de oración están orando que Dios llame más obreros? Levanten la mano. Mejor pónganse de pie los que levantaron la mano. Párense. ¿Ve? ¿Entiende el problema? Gracias, hermanos. De una congregación, quizás de, ¿cuántos seremos aquí? ¿70? Se pararon 5. 5 solamente están orando que Dios envíe más obreros, porque si lo que yo entiendo aquí, la solución de Dios fue rueguen a Dios, rueguen al Padre que envíe más obreros. Entonces, si no hay más obreros, quizá es porque nosotros no estamos tomando en serio lo que Cristo nos dijo. No es para culparles. No crean que ustedes son los únicos. Si vamos a cada iglesia donde podamos ir, va a ser la misma historia. Es solamente para llamarnos a pensar, hermanos, que necesitamos cambiar nuestro enfoque de donde lo tenemos, porque estamos tan enfocados en nuestras cosas, en mi vida, en mi trabajo, en mis estudios, en mi familia. Está bien, pero ¿cuándo le vamos a dar un enfoque a nuestras vidas, a lo que Dios espera de nosotros como iglesia, como cristianos? ¿Sabe que los obreros que estamos, muchos están con deseo de dejar? Ese es otro problema.
por tantas luchas, tantas pruebas que el propio ministerio tiene para poner. No es fácil. Yo siempre, ahora me viene una persona y me dice, el otro día, pastor, yo quiero ser un pastor. No, le digo, no es verdad, no es cierto. Y me dice, me mira y me dice, ¿por qué no? Le digo, tú no quieres ser un pastor. Me dice, pero quiero ser un misionero. Le digo, tampoco. No. Y me mira y me dice, ¿por qué me dice eso? Porque no quieres ser eso. Tú no quieres ser eso. Ve y estudia para hacer otra cosa. Y me mira así, me abre los ojos así, me dice, no puedo creer que me estás diciendo eso, pastor. ¿Me estás desanimando? Sí, te estoy desanimando. ¿Pero por qué? Porque este trabajo es muy difícil. Tú nos ves aquí, ahora parados y quizá con una media sonrisa y pensarás, oh, qué lindo. Usted no sabe. Usted ve a su pastor aquí ahora, sentadito y viene y él trata de poner un buen ambiente, pero usted no sabe todo lo que le ha pasado con su señora. Si habla con sus hijos, todo lo que ha pasado en la vida de ellos durante estos años que han servido a Dios, no es simple. Así que no solamente hay que orar que Dios envíe obreros, hay que orar por los obreros que ya Dios ha enviado para que puedan salir adelante, para que puedan romper las barreras de las dificultades. Pero tenemos que orar porque es lo que la Biblia nos dice. Ahora, volvemos a Juan capítulo 1, donde estábamos hablando acerca de que Juan había sido enviado por Dios. Ahora, versículo 7, dice así, hermanos. Este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de qué? De la luz. ¿Qué es dar un testimonio? Dar un testimonio es dar una declaración, es una declaración, un testimonio, es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho. Por eso le han puesto como testigo. Ahora, hermanos, dice la Biblia que Juan, según este versículo, que Juan vino para dar testimonio. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Ahora, ¿qué es lo que Juan tenía, de qué es la cosa que Juan tenía que dar de testimonio de Jesús? Si leemos el versículo 1, le voy a mostrar así rápidamente unas 2 o 3 cosas. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Una de las cosas que Juan tenía que testimoniar de Cristo es que Cristo no era simplemente otro profeta o otra persona que venía independiente de Dios. Cristo era Dios mismo. Y Juan tuvo que testimoniar eso, por eso él escribe y dice, era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Otra cosa que Juan tenía que hablar acerca de Cristo, dice en el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan tenía que testimoniar que Cristo no solamente era Dios, que Cristo era el creador del universo, que es el mismo Dios. ¿Sabe por qué era importante eso? Porque era importante que Juan testimoniara que Cristo era Dios, que Cristo era el creador. Mire, si lo podemos buscar ahí, para que ustedes no tarden en buscarlo aquí en la computadora, en Romanos 1. Romanos 1 dice algo bien interesante con respecto a la importancia de saber que Cristo era el creador de todas las cosas. Romanos 1, versículo 19, ¿está conmigo? Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora, ponga atención. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad o divinidad, o el hecho de saber que Él es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sabe cómo podemos saber que Dios existe?
Usted no necesita ir a buscar un libro que diga 500 o 1000 o 2000 razones para probar de que Dios existe, porque ni la Biblia se dedica a eso. La Biblia no se dedica a demostrar que Dios existe. La Biblia da por hecho que Dios existe. Pero usted no necesita ir a una biblioteca a buscar un libro que diga 2500 razones que prueban que Dios existe. No, cuando alguien le diga, ¿cómo sabes que Dios existe? Sáquelo afuera y mire, enséñale un árbol. Enséñale el sol. Enséñale las estrellas. El aire que respiramos. Y dígale, ¿quién hizo esto? ¿Crees esa historia ridícula que fue una explosión en el cielo, en el Big Bang, y vino y aquí cayeron las cosas y se empezaron a hacer ser? Eso es ridículo. Eso es como decir que un reloj se hizo solo y que a través de los miles de años empezaron a formar las cosas y empezaron a darle formita hasta que se formó ese reloj. Eso es ridículo. Es lo mismo ridículo de decir que el mundo fue creado así. Así que Juan tenía que dar testimonio de quién era. Versículo 4. En él estaba la vida. No existiéramos sin él. Pero luego mire lo que dice el versículo 4 y 5. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz, ¿qué es él? Resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso es lo que Juan tenía que dar testimonio. Que Cristo es la luz y que la luz resplandece sobre las tinieblas. ¿Sabe qué es lo que el diablo ha querido hacer todo este tiempo? ¿Sabe por qué mucha gente no cree, hermano, en Cristo? Mire, yo me he sentado a hablar con personas que al principio yo no sé quiénes son. Cuando yo salgo a la calle, yo toco una puerta, le hablo, sale una persona, le hablo, yo no sé quién es. Pero a veces conozco a las personas y un día había compartido a Cristo con una persona que vivía cerca de mi casa y hablábamos, y él me discutía de los 10 mandamientos. Bueno, le hablé de Cristo, no recibió a Cristo. Después supe que él es un ingeniero. Y en la segunda charla que tuvimos una vez, le dije, no puedo creer que una persona como tú, habiendo cursado una carrera o dos, no pueda ver que dice la Biblia, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si yo le digo a un niño eso, lo entiende. ¿Y él por qué no lo entiende? Yo sé por qué. Ahí en 2 Corintios 4:4, si alguien puede llegar rápido, está la razón. 2 Corintios 4:4. Versículo 3, 2 Corintios 4:3, dice, pues si nuestro evangelio está aún encubierto, fíjese bien, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, los cuales, ¿quién? Lean conmigo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabe por qué? A alguien, no importa que no sea, que sea ingeniero o lo que sea, que no sea nada, ¿por qué le cuesta trabajo comprender una cosa así, tan simple? Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de ellos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Y lo que para mí, para usted, puede ser tan fácil, lo que para un niño de 10 años que le enseñamos aquí en la iglesia, puede ser tan fácil, para un adulto puede ser algo tan difícil de entender, porque está cegado. ¿Y sabe cuál es? ¿Qué es lo que vino a hacer Juan? Juan vino para mostrar esa verdad y ser testimonio de esa luz y romper esas tinieblas. Hermanos, estamos en un mundo de tinieblas. ¿Cómo puede la iglesia romper ese mundo de tinieblas? ¿Cómo puede la iglesia?
Le voy a decir rápido porque no tenemos tiempo de verlo en detalle, pero se lo digo así en palabras simples. Viva en la gracia de Dios. Viva buscando a Dios cada día, porque la mejor manera de presentar a Cristo a una persona es cuando un creyente vive de acuerdo a la palabra de Dios. Eso va a impactar a la gente. Le voy a dar un versículo para que lea después. Lea Tito 2:11, 12, 13 y 14. Termino de esta manera, hermanos, porque no tenemos tiempo de ver en detalle más cosas, pero termino de esta manera. Juan había venido para dar, ¿qué? Testimonio de la luz. Cuando nosotros llegamos a Salta, comenzamos a trabajar de cero, lo que es totalmente de cero. Nosotros llegamos con mi esposa, tenía embarazada de 7 meses, él era el producto, el flaquito ese de corbata. Nació allá, él es de todos, la familia, digamos que él es el más argentino, original. Ayer estábamos comiendo un pedazo de carne y me dice, papá, está duro. Yo le digo, sí, hijo, ya no estamos en Argentina. Estamos en México. No quiero decir que su carne es fea, pero el pastor estuvo en Argentina, la hermana Tami sabe la calidad de la carne, ¿verdad? Usted puede agarrar la carne con los dedos y hacer así. No necesita el cuchillo. Le digo, sí, hijo, no te preocupes, tus dientes se van a acostumbrar. No hay problema, no hay problema, dale tiempo, dale tiempo. Nosotros llegamos a la ciudad y no conocíamos a nadie, no había nadie esperándonos en la terminal, nada. Yo salí, cuando llegué a la terminal salí a buscar un lugar donde podíamos descansar, un hotel o algo, por unos días hasta que pudiéramos buscar una casa. Y con muchas dificultades que tuvimos al principio para conseguir un lugar, una casa, empezar la iglesia, 20 días después que estábamos ahí, que casi 30, estábamos ya arrancando la primera iglesia. Arrancamos la primera iglesia, se formó una iglesia, la que ya vieron ustedes, Iglesia Bautista Bíblica del barrio Intersindical, que ahora ya tiene un pastor argentino. Esa iglesia tiene 15 años de vida. ¿Cómo se formó esa iglesia? Todos dicen, es que la familia Mares vinieron y la formaron. No, nosotros solamente éramos testimonio de la luz. No éramos la luz. Pero porque llegamos ahí, comenzamos a predicar ahí, el testimonio de la luz creció. Salimos de ahí a los pocos años a comenzar otra iglesia, Iglesia Bautista Bíblica de Norte Grande. Y comenzamos una iglesia, y hoy es una iglesia. Comenzamos con niños, comenzamos un club de niños regalando una copa de leche. Y empezaron a ir muchos niños y empezamos a ayudar a hacer la obra, a ganar algunos. Vino la familia Ruiz, siguieron trabajando. Hoy es una iglesia que también tiene ya un pastor argentino. ¿La empezamos nosotros? No, sí, físicamente, porque nosotros fuimos a dar solamente testimonio de la luz. No éramos la luz, nosotros no somos la luz. Fuimos a dar testimonio de la luz. Un día mi hija me dijo con otra hermana de nuestra iglesia, papá, queremos empezar un club bíblico en esta zona de la ciudad. Claro. Comenzaron a trabajar con niños. Un día llegaron 20, 30, 40, 50. Un día tuvimos 100 niños. Y así empezamos, y empezaron a venir gente adulta y me dijo, papá, necesito ayuda. Están viniendo adultos. Claro, empezamos a ir y se formó la tercera iglesia, que está en formación. Manu Larry la conoce. ¿Cómo? ¿Porque ella era la luz? No, porque era un testimonio de la luz. Hermanos, nosotros estamos aquí para hacer testimonio de la luz. Y si usted no es un testimonio de la luz, entonces estamos fallando en una de las metas supremas que tenemos en la vida como creyentes y como iglesia, en ser un testimonio de la luz para que los hombres sean salvos. Puestos de pie para orar. Gracias por tu tiempo. Pero antes que vayas, ¿sabes si tienes un lugar en los cielos? Si no,
quiero invitarle a ver nuestro video que está explicando el plan de salvación, donde tú puedes saber 100% que tiene un lugar en los cielos. También tenemos otros videos que quiero ofrecerle para ver por su crecimiento espiritual. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hoy. Nos vemos esta próxima semana. Dios le bendiga.